os voy a cambiar de tema un poco y hablar de cómo aplicamos la inteligencia artificial para la gestión de datos del agua, ¿no? Y entonces mi idea es contar un poco primero cómo organizamos este tipo de proyectos. Os contaré un par de ejemplos muy rápidos para que veáis cómo lo hacemos y luego una pequeña introducción de debate de qué beneficios y qué riesgos nos aporta nuestra tecnología, que está tan en auge actualmente. Entonces, nosotros estamos trabajando un equipo de personas, aquí he puesto todas las personas que estamos trabajando en Ambos 21, porque nos dimos cuenta que en el campo del agua se estaban generando muchos datos. Se estaban instalando sensores, todo lo que era la industria del agua, los gestores, los explotadores, se estaban generando muchos datos para visualizar qué estaba pasando en ese momento, pero que estos datos ofrecían un valor adicional que utilizándolos bien nos podían aportar otro tipo de información. Y a partir de aquí empezamos a desarrollar un software que lo llamamos Aqualearning, que es de inteligencia artificial aplicada al agua. Y mediante este software que empezamos de hace unos 5 años más o menos, pues lo hemos aplicado para la gestión de pozos, optimizar campos de pozos, tanto energéticamente como para minimizar descensos, para temas de inundaciones, porque te permite computar mucho más rápidamente que modelos hidráulicos, para gestión de ríos o de avenidas, para sistemas de alerta temprana, como comentaban ahora, ¿no? Para reutilización y hacer análisis de riesgo para detectar o predecir la presencia de contaminantes, para identificar temas de leakage, de pérdidas de redes de abastecimiento, que también se ha comentado anteriormente, y bueno, en estas diferentes aplicaciones. En todos estos casos hay que tener en cuenta que debemos disponer primero de un modelo conceptual, que entendamos qué está pasando, y también hay que tener en cuenta que en agua tenemos el tema de la estacionalidad de los datos. O sea, podemos tener muchos datos porque cada minuto estamos generando datos, pero si tenemos un dato cada minuto durante medio año, probablemente no nos van a servir porque ya sabéis que tenemos los inviernos y los veranos y esto será importante tenerlo en cuenta en nuestros modelos conceptuales. Así como la presencia de eventos extremos que se pueden predecir, pero que muchas veces lo que nos ha sucedido es que durante estos eventos no se recogen datos, porque no es posible por los sistemas actuales. Entonces esto genera a veces complicaciones. Pero bueno, si pasamos ya a ver cómo funcionan estos proyectos, lo que hacemos es estructurarlos en 4 partes principales, ¿no? Primeramente, tenemos una parte donde lo que hacemos es analizar los datos, entender los datos, a partir de estos entrenar un modelo, posteriormente se evalúa y se valida y se pasa ya a la fase de predicción. ¿Vale? En la fase de los datos necesitamos 2 ingredientes principales para poder trabajar. Por un lado, necesitamos disponer de datos, muchos, cuantos más mejor, pero cuanto más buenos mejor. Esto es muy relevante. Y luego también es muy relevante disponer de una buena pregunta, que ver qué es lo que queremos que estos datos nos respondan. De la calidad de ambas cosas, tanto de los datos como de las preguntas, va a ser mejor nuestro resultado final, ¿no? Entonces, una vez disponemos de todo esto, pasamos ya a entrenar nuestro modelo. Y estos modelos de inteligencia artificial, como habréis visto muchas veces, están estructurados como una red de neuronas, como podéis ver aquí. Cada una de estas unidades se denominan neuronas, que están conectadas entre ellas mediante diferentes operaciones, que estas operaciones es lo que encuentran las relaciones entre las diferentes unidades. Pero nosotros lo que hacemos es simplificarlo y considerar que esto es nuestro modelo de inteligencia artificial, en el cual tenemos unas entradas y unas salidas. Y una vez ya tenemos desarrollado nuestro algoritmo, pasamos a ver cómo lo entrenamos con nuestros datos. Lo que hacemos es coger nuestros datos y separamos una parte de ellos, bien repartidos dentro de nuestro conjunto de datos. Una parte los apartamos. Normalmente son como un 20% de los datos, los separamos y utilizamos el 80% restante para entrenar y desarrollar nuestro modelo de inteligencia artificial. Lo vamos metiendo hasta que encontramos un algoritmo o una función que nos permite representar lo que estamos observando. Y entonces es cuando pasamos a evaluar el modelo. Y una vez lo tenemos evaluado, lo validamos. ¿Cómo lo validamos? Cogiendo este 20% de datos que no hemos utilizado para el entrenamiento, ¿vale? Y ver si nuestro modelo es capaz de reproducir estos datos que no ha visto para su implementación.
Y si estos datos que se generan ahora son muy parecidos o similares a los que teníamos inicialmente, podemos estar seguros, bastante seguros, de que este modelo de inteligencia artificial está funcionando correctamente, y entonces ya podemos pasar a una fase de producción donde le vamos metiendo los datos para poder predecir y sacar nuestras conclusiones que necesitamos para nuestro sistema. Y esto lo hacemos con nuestro propio código, que os he comentado anteriormente. Hemos desarrollado en Anfos 21, lo llamamos IML, Interface for Machine Learning, que ya cuenta con diferentes tipos de familias de algoritmos implementados, básicamente redes neuronales artificiales, convolucionales, recurrentes, que funcionan muy bien para problemas del agua. Y además permite desarrollar web apps para ver gráficos interactivos, informes web, etc. Y si pasamos ya a algunos de los ejemplos donde hemos aplicado este tipo de tecnología, este es el caso de un proyecto que desarrollamos para la Agencia Catalana del Agua, para una cuenca en Cataluña, donde hay un río que presenta una salinidad bastante elevada, y teníamos datos temporales de caudal y de conductividad a lo largo de diferentes puntos del río. Aquí podéis ver en rojo los datos de conductividad y en azul datos de caudal en distintos puntos del río. Entonces, nuestra pregunta, lo que queríamos saber mediante la inteligencia artificial, era ver si éramos capaces de predecir la conductividad eléctrica en los puntos bajos de la cuenca, que es donde hay plantas de tratamiento de agua, plantas de potabilización de agua para servir a la población. Y queríamos ver si éramos capaces de anticiparnos y poder predecir esta conductividad eléctrica de manera que la captación fuera más óptima. Y queríamos utilizar datos de caudal aguas arriba, que son los datos que captamos de manera y que disponemos de manera automática y en tiempo real. Entonces aplicamos pues nuestro modelo de redes neuronales artificiales, en este caso, a una serie temporal para obtener un valor puntual de conductividad aguas abajo. Y esto es el ajuste que obtenemos con nuestro modelo de inteligencia artificial. Podéis ver en la parte en azul es la predicción, en amarillo son los datos reales. Y de la línea de puntos hacia la derecha son los datos de la predicción con los datos que nuestro modelo de inteligencia artificial no ha visto. Y por lo tanto es donde podemos validar que nuestro modelo está funcionando correctamente y que en este caso estamos prediciendo la conductividad eléctrica con 18 horas de antelación y una predicción del 85%, la cual cosa es muy útil para los que están captando agua a gas abajo para la potabilización. ¿Vale? Si paso ahora a otro ejemplo, en este caso era un proyecto en un consorcio liderado aquí por el Catalan Water Partnership, donde lo que queríamos era una plataforma de alerta temprana, también basada en inteligencia artificial, concretamente pues Machine Learning, y lo que queríamos era poder predecir la calidad de agua en pozos de abastecimiento y optimizar además el caudal de extracción. Se trata de una zona que, en función del caudal de explotación de los pozos, a veces se encontraban con contaminantes orgánicos o a veces aparecía salinidad. Entonces, lo que nos planteamos aquí era, a través de los datos de salinidad y de caudal, que son datos que son de fácil análisis y que se pueden disponer de ellos de manera automática, online y en tiempo real, éramos capaces de predecir la concentración de 6 contaminantes orgánicos diferentes. Y estos contaminantes y esta predicción, meterla dentro de una plataforma de alerta temprano, creado por otro de los socios de este proyecto, en este caso era de Heights, y poder predecir pues, que la contaminación de estos contaminantes estaba aumentando, y entonces tomar muestras y analizarlos concretamente, ¿no? Y esta era nuestra pregunta. ¿Podemos predecir estos contaminantes en base a parámetros de analítica continua con nuestro software? Esto es la primera fase que os he comentado anteriormente, ¿no? La fase de análisis de datos. Miramos cuáles son todos los datos que tenemos y vemos qué relaciones hay entre ellos. Y una vez entendemos y tenemos el modelo conceptual, pasamos a aplicar el modelo de inteligencia artificial. El gráfico de arriba es la fase de entrenamiento y la fase de abajo es la fase de validación. En este caso es para un pozo, el pozo A, y para el contaminante 1, no sé qué contaminante de estos 0, pero como podéis ver, en la parte derecha de validación somos capaces también de predecir la presencia de este contaminante con una precisión mayor en muchos casos que la precisión analítica. Y te crea pues una alerta que entonces tú ya puedes actuar y responder y evitar problemas de contaminación en tu agua de abastecimiento.
Esta es la fase de validación. Y ya con esto paso a acabar con esta pequeña conclusión, ¿no? Que el hecho de que la inteligencia artificial es una tecnología, una herramienta que nos permite afrontar nuevos retos, afrontar estos nuevos retos en la gestión que se han comentado en las anteriores presentaciones. Tenemos un nuevo enfoque que nos permite aportar más información, sacamos valor de estos datos que se han estado generando y además tiene un amplio ámbito de aplicación, tanto para calidad de agua como para cantidad, para temas de optimización energética, porque una vez tenemos estos datos podemos pasar a un algoritmo de optimización también. Lo utilizamos como sensores virtuales para detectar la presencia de contaminantes, para sistemas de alerta, de aviso y para poder gestionar de manera preventiva. Nos ahorran tiempo. Son modelos que corren muy rápidamente, mucho más que un modelo físico, y en muchos casos incluso aumentan la precisión. Por otro lado, hay que decir que un modelo de inteligencia artificial no es un sustituto de un modelo numérico hidráulico o un modelo numérico físico, por ejemplo, de un acuífero. Son cosas complementarias que una ayuda a la otra y que además aportan valores diferentes. Hay que tener en cuenta que mientras un modelo físico se basa en procesos físicos, aquí nos basamos solo en los datos, pero también los modelos numéricos físicos a veces utilizan datos puntuales, por ejemplo, de un acuífero, y se extrapolan a toda una zona. En este caso son los mismos datos que ya aportan la información de toda la zona, ¿vale? Por otro lado, hay que tener en cuenta que un modelo físico te va a permitir simular escenarios diferentes. Un modelo de inteligencia artificial es muy válido para situaciones de las que ha aprendido. Situaciones de las que no ha aprendido también puede funcionar bien, pero va a tener una mayor incertidumbre. Y a diferencia de modelos físicos, para aplicar los modelos de inteligencia o los resultados de la inteligencia artificial no requerimos de unos tiempos tan largos de computación, ¿vale? Y siempre para aplicar la inteligencia artificial hay que tener en cuenta el modelo conceptual, porque hay que tener muy claro la diferencia entre la casualidad y la causalidad. Y con esto termino mi presentación de hoy y quedo a su disposición para cualquier ronda de preguntas posterior.